El universo funciona gracias a fuerzas muy importantes. Muchas de estas fuerzas no las podemos ver. Pero estas fuerzas deciden muchas de las cosas que pasan. Piensen en la gravedad, la que nos mantiene pegados a la Tierra. El magnetismo es otra de estas fuerzas tan importantes. Es algo que casi no se nota, pero tiene mucha fuerza. Todo el tiempo está afectando las cosas que hacemos cada día. En este video vamos a explorar este mundo que no se ve. Las civilizaciones antiguas conocieron el magnetismo. Encontraron magnetitas que atraían el hierro. Era un misterio fascinante. Los científicos descubrieron sus secretos. Vieron la conexión entre electricidad y magnetismo. Nació la idea del electromagnetismo. Cambió el mundo para siempre. Hoy, impulsa nuestra tecnología. Acompáñanos a descubrir estas fuerzas. El magnetismo es una fuerza fundamental. Es un fenómeno natural. Causa atracción o repulsión. Esto pasa entre algunos objetos. No podemos ver esta fuerza directamente, pero sus efectos se ven muy clarito. Juega un papel muy importante en nuestro universo y en nuestra vida moderna de todos los días. Es un poder silencioso e invisible. Siempre está ahí, siempre trabajando mucho. Esta fuerza no actúa igual con todo. Algunos materiales son atraídos con mucha fuerza por los imanes. El hierro es un ejemplo común de esto. El níquel y el cobalto también muestran este efecto fuerte. A estos se les llama materiales ferromagnéticos. Otras sustancias apenas sienten un poquito su efecto. Muchos materiales no sienten para nada la fuerza magnética. Esta forma tan especial en que actúa es muy propia de él. Y esto decide cómo podemos usar el magnetismo. Para cosas prácticas y de tecnología, y que funcionen bien. Nos encontramos con el magnetismo todos los días. Piensen en los imanes que tienen en su refrigerador. Sostienen notitas y fotos bien firmes en su lugar. O piensen en los broches de algunas joyas o bolsas. Estos usos tan sencillos nos muestran que siempre está presente. La gente de antes ya sabía que existía el magnetismo. Encontraron imanes naturales llamados magnetitas. Estas piedras oscuras atraían pedacitos de hierro de forma misteriosa. Esto despertó la curiosidad y el asombro de las primeras personas, empezando un largo viaje de descubrimientos científicos. ¿Y de dónde viene el magnetismo?, se preguntarán. Nace de cargas eléctricas que se están moviendo. Esta es una idea súper importante en la física. Conecta el magnetismo directamente con la electricidad. Hasta en los imanes sólidos y permanentes que usamos. Pequeñas corrientes eléctricas se mueven dentro de los átomos. Estos movimientos chiquititos crean la fuerza que vemos y llamamos magnetismo. Esta conexión fundamental es súper importante. Es la base de mucha de nuestra tecnología moderna. Entonces, ¿qué es exactamente un imán? Un imán es un objeto que produce magnetismo. Crea un campo magnético invisible a su alrededor. No todos los materiales pueden volverse imanes fácilmente. Solo algunos tienen esta habilidad especial, que ya traen. Su estructura por dentro es de verdad única. Esta estructura les permite aplicar una fuerza que se nota. A estos objetos especiales les llamamos imanes. Existen en muchas formas y con diferentes fuerzas. Desde discos pequeños, casi invisibles, hasta barras grandes y poderosas. El magnetismo comienza muy adentro, a nivel de los átomos. Los átomos son como los ladrillos básicos de todo lo que existe. Dentro de los átomos, los electrones son partículas que se mueven todo el tiempo. Estos electrones en movimiento actúan como imanes chiquititos, microscópicos. Cada electrón tiene algo llamado momento magnético. Es como una aguja de brújula chiquita que siempre apunta a algún lado. En la mayoría de los materiales, estos imanes atómicos chiquititos están desordenados. Apuntan para todos lados, sin ningún orden. Entonces, sus efectos magnéticos individuales generalmente se cancelan. Por eso, el material completo no es magnético. Los materiales magnéticos son muy diferentes por dentro. En materiales como el hierro pasa algo de verdad especial. Los imanes atómicos chiquititos se pueden alinear unos con otros. Todos pueden apuntar más o menos en la misma dirección.
Esta alineación ocurre en regiones pequeñas y organizadas. A estas regiones, los científicos les llaman dominios magnéticos. Cuando muchos de estos dominios se alinean todos juntos, sus fuerzas magnéticas individuales se suman con mucha fuerza. Entonces, el material se convierte en un imán fuerte, que ya podemos ver. Es como un trabajo en equipo, bien coordinado, que crea la fuerza que notamos. Hay diferentes tipos de imanes. Los imanes permanentes se quedan con magnetismo por mucho, mucho tiempo. Los imanes del refri son un buen ejemplo de esto, muy común. Mantienen su magnetismo por sí solos. Los imanes temporales se portan de otra manera. Actúan como imanes solo cuando están cerca de un campo magnético fuerte. Un simple clip pegado a un imán es un ejemplo de esto. Pierde casi todo su magnetismo cuando lo quitas del campo. Esta diferencia tan importante depende de qué tan estables son los dominios por dentro, y esto afecta mucho cómo los podemos usar en los aparatos. Sección 1. ¿Qué es el electromagnetismo? Cuando dos fuerzas se unen. Por muchos siglos, la electricidad y el magnetismo se estudiaron como cosas separadas. Los científicos veían el curioso crujido de la electricidad estática. También se maravillaban de cómo las piedras imán jalaban en silencio. Pocos pensaban que estas dos fuerzas estuvieran conectadas. Cada una parecía funcionar en su propio mundo. La electricidad tenía que ver con cargas y corrientes, mientras que el magnetismo trataba de polos. Esta separación parecía normal. La idea de que estuvieran enredadas no era fácil de ver. Se necesitó observar con mucha atención y pensar con audacia. Esta unión cambiaría por completo cómo entendemos el mundo físico. A principios del siglo XIX, surgieron descubrimientos importantes. Estos descubrimientos comenzaron a cuestionar la idea de que estaban separadas. El físico danés Hans Christian Ørsted hizo una observación sorprendente en 1820. Se dio cuenta de que una corriente eléctrica que pasaba por un alambre podía mover la aguja de una brújula cercana. Este fue un momento muy importante en la historia de la ciencia. Fue la primera prueba clara, hecha con experimentos, de una conexión directa. Se demostró que la electricidad podía producir un efecto magnético. Este descubrimiento abrió un camino completamente nuevo para investigar en la ciencia. El descubrimiento de Ørsted fue como una chispa que enciende una llama. Impulsó un montón de investigaciones sobre esta nueva relación. Científicos como André-Marie Ampère rápidamente comenzaron a explorar y a medir esta interacción. Las consecuencias eran enormes y de gran alcance. Si la electricidad podía crear magnetismo, ¿qué otras conexiones podrían existir? Esta pregunta impulsó a la comunidad científica hacia adelante, con nuevas fuerzas. Los campos de estudio de la electricidad y el magnetismo, que antes estaban separados, comenzaron a unirse. Esta unión llevó a crear una teoría más completa, una teoría que podía juntar ambas fuerzas bajo un solo marco unido. Esta unión dio origen al concepto de electromagnetismo. El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Describe cómo interactúan las partículas que tienen carga eléctrica. Esta interacción ocurre a través de campos electromagnéticos. Estos campos están hechos tanto de campos eléctricos como de campos magnéticos. No son cosas separadas, sino más bien dos caras de la misma fuerza que está detrás. Entender el electromagnetismo fue más que solo un logro para los estudiosos. Puso las bases teóricas para muchísimas innovaciones tecnológicas. Estas innovaciones cambiarían profundamente el mundo moderno como lo conocemos hoy, desde cómo generamos energía hasta cómo nos comunicamos por todo el mundo. Sección 2. El abrazo magnético de la corriente eléctrica, la ley revolucionaria de Ampère. Después del descubrimiento de Ørsted, el físico francés André-Marie Ampère dio el siguiente gran paso. Ampère quería entenderlo midiendo las cosas y usando matemáticas. Entre 1820 y 1825, hizo una serie de experimentos geniales. Investigó las fuerzas entre los cables que llevaban corriente. Su trabajo nos dio las leyes principales que explican cómo las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Las ideas de Ampère fueron clave para que naciera un nuevo campo, la electrodinámica. Ampère formuló lo que hoy conocemos como la ley circuital de Ampère. Esta ley usa las matemáticas para relacionar un campo magnético con la corriente eléctrica que lo crea.
Dicho de forma más sencilla, una corriente eléctrica que pasa por un cable conductor crea un campo magnético que lo rodea. La fuerza de este campo magnético depende directamente de qué tan intensa sea la corriente eléctrica. O sea, si la corriente es más fuerte, el campo magnético también será más fuerte. La forma y hacia dónde va el campo magnético dependen del camino que siga la corriente. Esta ley nos da una manera exacta de calcular el campo magnético que se forma con cualquier arreglo de corrientes eléctricas. Es una herramienta superpoderosa para los ingenieros. Imaginen un cable recto y simple por el que pasa corriente eléctrica. La ley de Ampère nos dice que las líneas del campo magnético forman círculos concéntricos alrededor de este cable. Para saber hacia dónde van estas líneas del campo magnético, podemos usar la regla de la mano derecha. Si apuntas tu pulgar derecho en la dirección en la que va la corriente, tus otros dedos se van a enrollar en la dirección del campo magnético. Ahora, piensen que doblamos este cable para hacer un círculo o una espiral, como un resorte. A esto se le llama solenoide. Cuando la corriente pasa por esta bobina, los campos magnéticos de cada vuelta se juntan y se suman. Esto crea un campo magnético mucho más fuerte y concentrado, sobre todo adentro de la bobina, muy parecido al de un imán de barra. Las cosas prácticas que podemos hacer gracias a la ley de Ampère son de verdad muchísimas y están por todos lados. Poder crear y controlar campos magnéticos usando corrientes eléctricas es la idea principal detrás de los electroimanes. Los electroimanes son imanes que funcionan solo un rato. Se pueden prender y apagar, controlando si pasa o no electricidad. Son piezas fundamentales en un montón de aparatos. Piensen en los motores eléctricos, los generadores de luz, los relevadores, las bocinas y los discos duros de las computadoras. Incluso cosas industriales muy grandes, como los trenes que flotan con imanes, los de levitación magnética, y los aceleradores de partículas, dependen muchísimo de las ideas que Ampère descubrió. Su trabajo nos dio el poder de usar los efectos magnéticos de la electricidad para mejorar la tecnología de muchísimas formas. Sección 3. La danza de los campos. La revelación de Faraday sobre la inducción. Michael Faraday se preguntaba si un campo magnético podría crear corriente eléctrica. En 1831, descubrió la inducción electromagnética. Un campo magnético que cambia al pasar por un aro de alambre genera una corriente eléctrica. La ley de inducción de Faraday mostró que el magnetismo podía generar electricidad. Para explicar sus hallazgos, habló del flujo magnético. Mientras más rápido cambia el campo magnético, más voltaje se produce. Esta idea es la base de los generadores eléctricos. Bobinas girando en campos magnéticos convierten la energía de movimiento en energía eléctrica. La ley de Faraday es clave para los transformadores, que ayudan a llevar electricidad muy lejos. Sus ideas iluminaron el mundo, iniciando la edad de la electricidad. Sección 1. Orígenes distintos, manifestaciones compartidas. El magnetismo puede aparecer como un fenómeno solito en las piedras imán y los imanes permanentes. Estos objetos tienen su propio campo magnético sin necesidad de una fuente de energía de afuera. Este tipo de magnetismo se conoce desde hace miles de años. Nace de cómo se alinean los momentos magnéticos chiquititos dentro de los átomos. El electromagnetismo reconoce la conexión entre la electricidad y el magnetismo. Las cargas eléctricas y las corrientes crean campos magnéticos, y los campos magnéticos que cambian generan corrientes eléctricas. El magnetismo en los imanes permanentes es una forma especial de mostrarse dentro del electromagnetismo. El magnetismo en los imanes permanentes viene principalmente de cómo se alinean los giros de los electrones. Los electroimanes generan magnetismo a partir de cargas eléctricas que se mueven. Los imanes permanentes tienen un campo magnético que no se quita, mientras que los electroimanes nos dan control. El campo magnético de un electroimán se puede prender o apagar al iniciar o detener la corriente eléctrica. La fuerza del campo magnético se puede ajustar cambiando la corriente. Esta facilidad para cambiarlo es muy importante para muchos usos en la tecnología. Sección 2. Campos de influencia, semejanzas y diferencias. Tanto el magnetismo puro como el electromagnetismo se manifiestan por medio de campos magnéticos. Estos campos transmiten la fuerza magnética, haciendo que las cosas se atraigan o se rechacen sin que se toquen.
Los campos magnéticos alrededor de un imán de barra y de un solenoide tienen parecidos muy grandes. Los dos tienen polo norte y polo sur, y esto nos enseña que son dipolos magnéticos. Los imanes permanentes mantienen su campo magnético gracias a cómo están hechos sus átomos. Los electroimanes dependen de que la corriente eléctrica siga fluyendo sin parar. Si la corriente se detiene, el campo magnético desaparece. Los dos tipos de campos magnéticos interactúan fuerte con los materiales ferromagnéticos. El electromagnetismo nos explica cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos y cómo afectan a las partículas con carga. Un campo magnético empuja a un electrón que se está moviendo. A esta fuerza se le llama fuerza de Lorentz. Esta idea es súper importante para los motores eléctricos y los aceleradores de partículas. La conexión más grande entre el magnetismo y el electromagnetismo es que dependen uno del otro. Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Los experimentos de Faraday demostraron que un campo magnético que cambia puede crear corriente eléctrica. Esta idea de la inducción electromagnética completó el círculo. El electromagnetismo abarca mucho, como las ondas electromagnéticas, la luz y las ondas de radio. Estas ondas están hechas de campos eléctricos y magnéticos que vibran. Crear y mantener el campo magnético de un electroimán requiere energía eléctrica continua. Los imanes permanentes tienen su energía magnética guardada en sus átomos. El electromagnetismo lo explica todo, y el magnetismo es solo una parte. Son diferentes formas de la misma interacción electromagnética. Esta unión fue un gran logro para la física del siglo XIX. El magnetismo, que seguido no vemos, tiene un papel sorprendentemente activo en nuestras rutinas diarias. Muchos objetos comunes dependen de la fuerza constante de los imanes permanentes. Estos materiales conservan sus propiedades magnéticas por mucho tiempo. No necesitan una fuente de energía de afuera para funcionar. La brújula magnética es uno de los ejemplos más antiguos y más importantes. Ha sido una herramienta que no puede faltar para los navegantes y exploradores. La aguja de la brújula se alinea con el campo magnético de la Tierra, guiando a los viajeros. En nuestras casas, los imanes del refrigerador se pegan a las cosas de acero. Usan imanes permanentes chiquitos hechos de ferrita o neodimio. Los broches magnéticos en bolsas y joyería sirven para cerrar bien las cosas. El magnetismo es súper importante para guardar datos, como la banda magnética de las tarjetas de crédito. Esta banda tiene pedacitos magnéticos muy chiquitos que guardan información. Los discos duros de las computadoras usan tecnología magnética para guardar datos. Movimiento, sonido y visión. El electromagnetismo que mueve la vida moderna. La conexión entre electricidad y magnetismo impulsa nuestras tecnologías. Los motores eléctricos convierten energía en movimiento útil. Desde ventiladores hasta coches eléctricos, todo depende de ellos. El electromagnetismo también nos permite escuchar sonidos. Las bocinas funcionan gracias a imanes y bobinas móviles. En medicina, la resonancia magnética usa campos magnéticos potentes. Desde brújulas hasta escáneres médicos, el magnetismo es esencial. Estas fuerzas cambian cómo vivimos cada día. Nos hacen la vida más cómoda y ayudan a salvar vidas. Seguimos encontrando nuevas formas de usarlas en nuestra vida moderna. El legado duradero de las fuerzas invisibles. Comenzamos nuestro viaje explorando esas fuerzas suavecitas, que casi no se notan, que están a nuestro alrededor. El magnetismo, que hace mucho tiempo era algo que asombraba y un misterio bien difícil de entender para los primeros que lo observaron. Desde las curiosas piedras imán que con mucho cuidado atraían pedacitos de hierro, hasta las brújulas sencillas que con toda seguridad guiaban a los exploradores. Este fenómeno natural tan fascinante hizo que por muchos siglos la gente tuviera una curiosidad enorme y que los científicos investigaran con muchas ganas. Esas primeras observaciones, hechas con cuidado, y las primeras ideas para explicarlo, fueron las que prepararon el camino para poder entenderlo mucho mejor después. Este largo camino para descubrirlo fue, la verdad, lento. Muchas veces se hizo pasito a pasito, pero al final valió muchísimo la pena para todos. Descubrir los muchos secretos complicados de esta fuerza invisible tan poderosa fue un gran logro para toda la gente. Esto le mostró clarito al mundo
cómo el preguntar sin rendirse y poniendo atención puede de verdad abrir las puertas a los mecanismos escondidos de la naturaleza. Esta búsqueda emocionante para conocer lo más básico de las cosas ha cambiado de verdad nuestra forma de ver el mundo que nos rodea. Hemos aprendido que hasta las cosas más simples que vemos todos los días nos pueden llevar a descubrimientos grandísimos, enormes. También aprendimos que el magnetismo claro que puede existir por sí solito, sobre todo en los imanes que son permanentes. Estos materiales especiales pueden guardar su propia fuerza magnética por mucho, mucho tiempo. Esto pasa más que nada por cómo están bien acomodaditas sus piececitas más chiquitas por dentro, los átomos. Los campos magnéticos que crean son constantes, siempre funcionan bien y son súper útiles para muchas cosas sencillas. Luego, la ciencia nos enseñó una verdad todavía más profunda e importante, que el magnetismo y la electricidad están súper conectados. Entonces apareció el electromagnetismo, como la gran idea que unía todo, una fuerza más grande, con más movimiento y más poderosa. Mostró muy clarito que la electricidad cuando se mueve siempre crea magnetismo. O sea, una cosa lleva a la otra y ya sabemos qué va a pasar. Y quizás lo más importante de todo es que los campos magnéticos que cambian pueden generar electricidad de vuelta. Qué bonito que funcione así como un espejo. Esta relación donde uno le da al otro y viceversa es lo más importante. Es el mero corazón del poder enorme del electromagnetismo y de que sirva para tantas cosas. Así, por fin se entendió bien que el magnetismo es como una cara importante de esta interacción electromagnética, que es mucho más grande. Estas fuerzas tan poderosas, el magnetismo y el electromagnetismo, que es como su forma más grande, no son solo curiosidades para los científicos. Son de verdad interacciones súper básicas, como hilos bien entretejidos en la tela misma de cómo es nuestro mundo real. Siempre están controlando cómo se portan de forma complicada las particulitas con carga eléctrica, en el nivel más básico. Su influencia llega desde cómo están hechos por dentro los átomos, hasta las cosas gigantescas que pasan muy lejos en el universo. Entenderlas súper bien es la mera clave para entender cómo funciona el mismísimo universo todos los días. Ellas mandan en cómo viaja la luz por el espacio, cómo miles y miles de motores eléctricos dan vueltas sin parar, y cómo la información se manda por todo el mundo. Sus ideas más importantes son como el cimiento de mucha de la química moderna, la biología y, claro que sí, de toda la física. De verdad que son como los arquitectos invisibles que hicieron gran parte del mundo físico que nos rodea. Su influencia, que está por todos lados, le da forma al mundo donde vivimos de muchísimas maneras, unas que casi no se notan y otras bien grandes. Cuando nos damos cuenta del papel tan importante que tienen, podemos valorar de verdad lo gigantesca y principal que es su importancia para todo. Este viaje que tanto nos ha enseñado, desde que era un misterio bien antiguo hasta que lo entendimos claramente ahora, le ha dado un poder enorme a toda la gente. Saber un poquito de magnetismo nos llevó derechito a poder navegar con confianza por océanos enormes. Luego, entender mejor el electromagnetismo soltó el poder de la electricidad que lo cambió todo, transformando sociedades enteras. Aprendimos a generarla sin gastar de más, a controlarla exactito y a usarla bien para hacer trabajos. Esta nueva habilidad que aprendimos le dio energía a industrias nuevecitas, iluminó con muchísima luz nuestras ciudades que iban creciendo y conectó a personas que estaban muy lejos unas de otras. Nuestra habilidad increíble para usar estas fuerzas tan básicas es lo que de verdad ha hecho que la civilización moderna, con toda su tecnología, sea como la conocemos hoy. Desde las piececitas electrónicas más chiquitas, casi de microscopio, hasta las redes de luz más grandototas que cruzan países enteros, su impacto es clarísimo, nadie lo puede negar. Impulsando el futuro. El potencial que se despliega. La historia fascinante del magnetismo y el electromagnetismo está lejos de terminar. Estas ideas siguen siendo cruciales para los inventos tecnológicos y descubrimientos científicos de hoy. Científicos e ingenieros en todo el mundo estudian sus propiedades y aplicaciones. Se crean y prueban nuevos materiales avanzados con características magnéticas. Se buscan maneras eficientes y ecológicas de generar y usar energía electromagnética. El esfuerzo por aparatos más pequeños, rápidos y eficientes depende de estas fuerzas.
Desde la computación cuántica hasta sensores avanzados, su papel es crucial. Nuestro mundo moderno depende enormemente de estos avances. Las ideas descubiertas hace siglos aún nos sorprenden y son esenciales para la ciencia. Su importancia fundamental nos muestra lo esenciales que son para toda la ciencia. Mirando al futuro, las aplicaciones de estas fuerzas parecen infinitas. La investigación en energía de fusión depende de campos magnéticos poderosos. Estos campos encierran plasma caliente, creando condiciones similares a una estrella. Este esfuerzo promete una fuente de energía limpia, segura y casi inagotable. La espintrónica busca usar el spin del electrón para nuevas memorias y procesadores. Esta idea podría llevarnos a computadoras más rápidas y eficientes. Las tecnologías médicas avanzadas también siguen progresando. Usan campos magnéticos y nanopartículas para diagnosticar y tratar enfermedades. Estas fuerzas básicas cambiarán nuestro futuro. La búsqueda de nuevos inventos sigue impulsada por estas ideas físicas. El viaje por el magnetismo y el electromagnetismo muestra su necesidad. No son solo temas de escuela, sino motores silenciosos de nuestra sociedad. Imaginen un mundo sin motores eléctricos o comunicación inalámbrica. Nuestra vida diaria y sistemas de salud colapsarían. La habilidad de usar estas fuerzas es uno de nuestros mayores logros. Son esenciales para trabajar, aprender, curarnos y explorar. Seguir estudiándolos es necesario para avanzar. Su importancia crecerá con la tecnología avanzada. Terminamos este viaje con asombro y maravilla. Nos asombra la elegancia y poder de estas fuerzas. Desde el imán del refri hasta la electrodinámica cuántica, el tema es vasto. El camino para entender el magnetismo es una gran aventura. Muestra nuestra curiosidad y capacidad para entender la ciencia. La historia sigue cambiando con nuevos descubrimientos. Las futuras generaciones encontrarán nuevas aplicaciones. Las fuerzas del magnetismo y electromagnetismo seguirán marcando nuestro futuro. Seguir estudiándolos muestra la capacidad de la ciencia para cambiar el mundo. El universo tiene muchos secretos y estas fuerzas podrían ser la llave para descubrirlos. El universo todavía tiene muchos más secretos y estas fuerzas increíbles bien podrían ser la llave para descubrirlos.